En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Saludos, señores, buenos días. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos iniciando la semana. Iniciamos la semana, bueno, parece que con el mismo tema, señores, el tema de la brutalidad policial a partir de los casos de David de los Santos. Algunos titulan de la manera en que mintió la policía a los familiares a la opinión pública y a los familiares del joven David de los Santos, pero no. Yo quiero comenzar el programa hoy, además de agradecer, por supuesto, a ustedes la sintonía que nos brindan cada día, ¿no? En estas transmisiones que hacemos, en este esfuerzo por aportar desde lo que pensamos y creemos a lo que son todos estos casos, ¿no? Poner por lo menos sobre la mesa lo que nosotros creemos y a partir de la reflexión y lo que cada cual piensa y pueda deducir de los temas que nos ocupa. Agradecerles porque nos dan seguimiento, porque opinan, pedirles que les den like para que fortalezcamos estas transmisiones y por supuesto a quienes nos dan apoyo como la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza y sardinas de mar. Muchísimas gracias. Miren, en 1996, cuando el expresidente Leonel Fernández iniciaba su gestión de gobierno, 1996, con muchas expectativas de la gente, sobre todo en términos de la corrupción, porque la corrupción no es algo nuevo, o cómo se nombraban, por ejemplo, de dedo los jueces, o desde el Senado, que era controlado por los partidos de gobierno en esos momentos. Lo que había sido todo ese desastre que nosotros tuvimos primero en los 12 años, después un paso del 78 hasta el 82, 86, cuando volvió Balaguer, pasando por los dos gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. Y había como una especie de cambio de relevo generacional y ahí entraba entonces todo ese grupo con el expresidente Leonel Fernández a la cabeza y con muchas expectativas de parte de la gente porque el expresidente Fernández venía de la academia, venía de la docencia, venía al lado del profesor Juan Bosch. El PLD no había tenido experiencia en el tren gubernamental y fresco todavía en la memoria lo que había sido ese primer intento de gobierno del expresidente y como candidato incluso vicepresidencial del profesor Juan Bosch. Y las expectativas para toda una generación de la que yo soy parte eran muchas. Y cuando empezó a tomarse algunas iniciativas, bueno, todos pensamos y dijimos, efectivamente, aquí las cosas van a ser diferentes. Y nombraba entonces el expresidente Fernández el DEPRECO, que era la Dirección para Persecución de la Corrupción. ¿Sí, señor? El primer incumbente del DEPRECO fue en ese momento el señor Justo Pedro Castellanos. Justo Pedro Castellanos. Bueno, pues ¿qué les contamos? Apenas un año después, Justo Pedro Castellanos terminó renunciando de la dirección del DEPRECO por la injerencia precisamente del poder político y los intereses que empezaron a permear esa iniciativa que nos hicieron creer que era para perseguir la corrupción. ¿Sí? Así es, en ese gobierno de Leonel Fernández que dice que quieren manipular ahora con la independencia del Ministerio Público. Pero también el expresidente Leonel Fernández en su inicio de gestión había nombrado al señor Guillermo Moreno como fiscal del Distrito Nacional, que poco tiempo después también terminaron sacándolo, terminó saliendo o lo terminaron cancelando precisamente por lo mismo. Porque empezaron entonces a enfilarse en coherencia con todo lo que nosotros habíamos dejado detrás. Y como un pupilo extraordinario de lo que habían sido las gestiones balagueristas, de la que heredó precisamente la administración en la que le tocó en sus primeros 4 años, pues fue un fiel alumno que
terminó descalificándole y sobre todo terminó un poco bajando a cero las expectativas de mucha gente que pensaban que la gestión de Leonel Fernández iba a ser distinta. De ahí para allá el cuento es largo. El cuento es bastante largo porque de ahí para allá fueron 3 gestiones de gobierno donde la corrupción, señores, en este país alcanzó unos niveles extraordinarios con un poder judicial prácticamente arrodillado y que después fue perfeccionado con una constitución de la del 2010 y con una escuela del Ministerio Público y con unas altas cortes, que hay ejemplos bastante claros, muy claros, de lo que fue y que entran mucho en contradicción con lo que había dicho el presidente Fernández después. Y esto viene a cuento porque justamente en el día de hoy, cuando hay gente que deberían de callarse, dentro de ellas el abusador de Leonel Fernández, que se cree que nosotros somos idiotas, pero fíjese, le tenemos noticia, presidente, nosotros no somos idiotas y tenemos capacidad de pensar y de revisar la memoria. El presidente de la Fuerza del Pueblo, que juramentó ayer, dice él, algunos abogados para su FUPU, dice que los interesados en modificar la Constitución están manipulando con el falso argumento de que no hay justicia independiente en el Ministerio Público porque lo designa el presidente de la República. Y según Leonel Fernández, la independencia del Ministerio Público está en la ley y está en la Constitución. Ley y Constitución que durante su gestión usted violó y violó de manera descarada. Y ahora pretende que se nos olviden las acciones producto de esa violación a lo que dice la Constitución de que nosotros tenemos un Ministerio Público independiente. Para refrescar la memoria, hay casos que son emblemáticos y uno de los más es el caso de Félix Bautista. Ese señor que es hombre de confianza y que según algunos era una especie de recaudador del rey. Ese mismo Félix Bautista, que con uno de sus procuradores que sí tenían vínculos con el partido en el gobierno, como fue el caso de Domínguez Brito, simplemente se cruzó de brazos frente a esto. Y entonces nosotros tenemos que suponer que uno de los mayores escándalos que se produjeron en la gestión de usted, porque los otros le superaron con creces, porque parece que es una escuela de a quién roba más a nivel de la administración y que se van sucediendo de más en más, de administración en administración. Ese caso quedó entonces en Belén con los pastores. Y estamos hablando del caso de la Sunland, porque simplemente Félix Bautista, como pretende usted hacerlo ahora, terminó burlándose de todo el mundo en plena sala, con aquellas señales que tú no sabías qué era lo que decía, pero por supuesto levantando los dedos en señales de él y reivindicando precisamente al presidente. Nos salimos con la nuestra, con Domínguez Brito como Procurador General de la República. Pero la historia de Radamés Jiménez, que también era y sigue siendo de sus hombres de confianza, que fue nombrado Procurador General de la República, las historias están ahí. ¿Qué pasó con ese Ministerio Público Independiente? ¿O qué pasó con lo que planteaba la Constitución respecto a la independencia del Ministerio Público, que está en la ley y está en la Constitución? Efectivamente, si está en la ley y está en la Constitución, entonces usted lo violó de manera flagrante y ahora quiere pensar, o quiere hacernos pensar, señores, que fueron distintas las acciones de usted. Bueno, pues mire, debemos decir que en el caso de Leonel Fernández, como en el mismo caso que ahora nos ocupa respecto al tema este de la situación de la policía, que no puede ser peor con los casos de la muerte de estos jóvenes en los cuarteles y de lo que ya nosotros no sabemos, precisamente por el accionar del Ministerio Público, si se trató de presos o si se trató de secuestro, porque nada ha sido certificado por el Ministerio Público y no han movido un dedo, a no ser que por la gestión de la Procuradora General de la República, para investigar algunos casos, pero sobre todo para también asumir las culpas que corresponden a ese Ministerio Público en ese caso. Y así como Leonel Fernández, muchos jefes de policía que hace tiempo debieron callarse y que deberían de no hacer ningún tipo de referencia, y hoy el periódico Diario Libre en su editorial hace una referencia bastante interesante de todo esto. La hace respecto a unas declaraciones que ofrece el jefe de la policía, Ney Aldrin Bautista, que habla de manzanas podridas en la policía, de casos aislados en la policía, lo que no es cierto. Ni qué decir lo que fueron también parte de los jefes de policía que acompañaron a Leonel Fernández. Ese Leonel Fernández que dijo alguna vez que aquí el pueblo dominicano no sabía contextualizar.
Porque realmente Leonel Fernández se creyó que los que estamos aquí detrás somos idiotas y que no pensamos, y sí pensamos. Y sí tenemos buena memoria, tanta que nos alcanza para recordarle a usted todo lo que intenta o pretende hacernos creer que ha olvidado en este caso. Entonces, yo creo que hay gente que tiene que callarse. Y dentro de la gente que tienen que callarse, no solamente por el caso de David de los Santos, sino también por otros casos, sobre todo casos de corrupción respecto al accionar del Ministerio Público con los que tenemos y que nos han desbordado. Pero también con los mismos que en esta administración han sucedido, porque la verdad es que aquí en esta administración también han sucedido, pero sobre todo los que traemos y los que tocan y podrían tocarle a ustedes, hacernos creer que para incluso oponerse a que este intento de Ministerio Público Independiente sea legitimado y dejado plasmado en una violación a la Constitución, para que cuando vuelvan, si es que lo hacen, gentes como los que gobernaron durante 20 años en este país, sepan que no pueden de manera alegre, como hizo usted, Leonel Fernández, con Abel Rodríguez del Orbe, con Radamés Jiménez y con el propio Francisco Domínguez Brito, gente vinculada a la dirección de su partido, no hagan lo mismo, para que sí nosotros empecemos a avanzar entonces en ese camino de tener un Ministerio Público Independiente que no quede a la voluntad o a los intereses a quienes toque administrar el país en ese momento. Y evidentemente que si se tratase, cosa que yo dudo hasta este momento, que fuese a tocarle a usted, haría las cosas diferentes. Por eso es que habla del Ministerio Público Independiente, con el que según Leonel Fernández se quiere manipular. Usted no manipuló, usted accionó. Y accionó en contrario a lo que plantea precisamente la Constitución, de la que usted dice tiene bastante claro en la ley y en la Constitución que el Ministerio Público debe ser independiente. No nos siga subestimando, no nos siga creyendo idiota, señor Leonel Fernández. Señores, vamos a darle like a esta transmisión, vamos a compartirla. Sí, claro, compartirla nos enriquece, nos fortalece y permite que YouTube nos pueda hacer posicionar mucho mejor. Vamos a suscribirnos, los que no lo han hecho, háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.